Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica. Soy el Dr. Treviño y continuaremos con las clases de Patreon, y en esta ocasión vamos a ver el tema de acalasia y otros trastornos motores del esófago. Realmente la presentación trata solamente sobre acalasia, pero vamos a dar algunos consejos para diferenciarlas con los otros trastornos, por ejemplo el espasmo esofágico difuso, que lo vamos a revisar brevemente al final. Entonces, lo primero que tenemos que saber de este tema, o que debemos de comprender muy bien, es qué es la disfagia y cómo lo vamos a estar haciendo su diagnóstico diferencial. La disfagia pues es la dificultad para pasar los alimentos, ¿no? Esta puede ser esofágica o puede ser orofaringia. ¿Cómo la definimos? Si es al inicio de la dilución, va a ser orofaringia. Esta puede estar asociada, por ejemplo, a trastornos motores o neurológicos como los eventos vasculares cerebrales, en donde causan alteraciones faringias, ¿no? de la motricidad de la musculatura faringea. Después tenemos si ocurre después, o sea, el paciente deglute la comida, pero la comida se la atora, es una disfagia de origen esofágico. Y esta es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque podemos tener dos tipos. La que es a sólidos y la que es a líquidos y a sólidos. La de sólidos la vamos a referir como una disfagia mecánica, y esta puede ser de dos formas, que sea intermitente o que sea progresiva. Las formas intermitentes nos vamos a asociar a los anillos esofágicos inferiores, que vamos a ver en otras clases. Mientras que las progresivas hay que evaluar si nuestro paciente tiene más de 50 años, fumador crónico, ha perdido peso, porque entonces a lo mejor estamos ante un cáncer esofágico, ¿no? Si nuestro paciente tiene pirosis crónica, que tiene ERGE de larga evolución, pues podemos sospechar de una de las complicaciones del ERGE que vimos en la clase anterior, que es la estenosis péptica. Recuerda que a toda estenosis péptica o a toda estenosis esofágica hay que tomarle biopsias, porque a lo mejor hay un cáncer por ahí. Si nosotros tenemos una disfagia que es tanto a sólidos como a líquidos, vamos a hablar de una disfagia funcional, y es donde ya entran los trastornos motores esofágicos. Si es intermitente y se asocia con dolor torácico, que usualmente el paciente lo va a describir que de repente le duele, pero tú le han hecho estudios, así el caso te lo va a decir, le han hecho estudios y los estudios no han mostrado nada, es por la intermitencia del trastorno. Y eso estamos hablando de un espasmo esofágico difuso. Mientras que si nosotros tenemos una disfagia progresiva, podemos tener dos cosas que pueden ser preguntables. Si se asocia a pirosis crónica, estaríamos hablando de una esclerodermia, ¿de acuerdo? Porque fisiopatológicamente la acalasia no debería de cursar con pirosis. Y si hablamos de regurgitación y de pérdida de peso, pues entonces estaríamos sospechando más de una acalasia como tal. Entonces, la acalasia se define como un trastorno de la motilidad esofágica que va a dificultar el vaciamiento del esófago y va a ocasionar una dilatación gradual y progresiva del mismo. Y sabemos que puede haber tres tipos. Estos tres tipos son funcionales, como vamos a ver un poco más adelante. La clásica o tipo 1 es la que responde mejor al tratamiento de la miotomía de Heller, y de hecho se recomienda como parte de su tratamiento inicial. La tipo 2, o también llamada vigorosa, va a responder mejor al tratamiento con la dilatación neumática y a la toxina botulínica, y también responde a la miotomía de Heller. La tipo 2 es la que más suele responder a la diversidad de tratamientos que existen. Y ya la tipo 3 es un tipo espástico que puede provenir de la evolución de un espasmo esofágico difuso, y este tipo de acalasia usualmente responde mal a los tratamientos. Etiológicamente podemos describir dos causas: primaria o idiopática, que simplemente el paciente la desarrolló, no sabemos el por qué, y secundaria. La secundaria es nuestro objetivo principal a la hora de hacer nuestra ruta diagnóstica, porque hay que descartar todas estas cosas. Neoplasias. La acalasia asociada a neoplasia más frecuente va a ser la asociada al adenocarcinoma gástrico y se localiza más frecuente en el cardias. Pregunta de este tipo de exámenes. Del enarmia, todo este show. También los linfomas, la enfermedad de Chagas o la radiación. Todo esto pueden causar una acalasia secundaria. Fisiopatológicamente, pues vamos a tener una reducción de los cuerpos neuronales de los plexos entéricos, y esto produce una incapacidad para que se puedan relajar. Entonces, este esfínter esofágico inferior va a estar continuamente contraído y su presión va a estar aumentada. Clínicamente, pues usualmente son pacientes de la tercera a la quinta década de la vida que van a cursar con una disfagia
que es progresiva y es a líquidos y a sólidos, ¿no? Este curso es de meses a años e idealmente te van a describir que el paciente no cursa con reflujo. Se puede asociar a regurgitación, pero principalmente o tú de donde vas a partir es la presencia de disfagia, tanto a sólidos como a líquidos. Eso es tu ruta de partida en el caso clínico. Hay ciertos hallazgos endoscópicos que nos revela la guía de práctica clínica, como puede ser la retención de saliva de líquidos o de alimentos sin que exista evidencia de una obstrucción mecánica, como una estenosis o la presencia de tumores. Y hablando de los hallazgos endoscópicos, pues entonces ya llegamos directamente al diagnóstico. El diagnóstico es secuencial y se tienen que realizar todos estos pasos, tanto en la consulta y toda esa vida de gastroenterólogo, como en tu ENARM o en tu EGEL, ¿de acuerdo? Porque son cosas que les encanta preguntar, simplemente las rutas o los pasos que hay que seguir. El primer estudio que nosotros vamos a realizar es un esofagograma con vario. Este es el estudio inicial y se van a observar signos clásicos como el pico de pájaro, punta de lápiz o la cola de ratón, dependiendo de dónde revise la bibliografía, además de que podemos evidenciar un vaciamiento esofágico retardado. La endoscopía es otro de los estudios que se tiene que hacer como parte del diagnóstico diferencial, porque esta va a ser la forma de descartar que no exista una obstrucción mecánica. A lo mejor la estenosis es tan grave, es tan severa que causa disfagia a los líquidos. Y el paciente pues a lo mejor no te puede describir correctamente desde cuando tiene la disfagia y tú pensando que era una funcional, cuando realmente es una disfagia mecánica que ha sido progresiva, ¿no? También te va a servir para descartar otras causas de acalasia secundaria. Y por último tenemos al estudio confirmatorio, que es la manometría. No nos vamos a meter de lleno totalmente, solo vamos a explicar una tabla que considero muy importante, pero sabemos que la manometría es el estudio confirmatorio. Y recuerda siempre esto, es una manometría de alta resolución porque les encanta preguntar eso. Entonces vamos a observar aperistalsis y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Si te describen una manometría que tiene cualquiera de estas dos cosas, pues tú debes de sospechar automáticamente en una acalasia. Aquí tenemos una imagen del esofagograma en el cual podemos describir 4 estadios de la enfermedad o 4 tipos de acuerdo a su visualización anatómico-radiológica. En el tipo 1, que es este que se describe aquí, tenemos la forma precoz. Es un trastorno que es sintomático, pero no existe dilatación esofágica. Es lo clásico que te viene en una pregunta del examen. En el tipo 2 va a ser no avanzado. Tiene una dilatación esofágica menor de 10 centímetros o menor de 8 centímetros dependiendo de los autores. En el tipo 3 vamos a hablar de un esófago que ya se encuentra dilatado en más de 10 centímetros. Y en el tipo 4 o avanzado vamos a hablar de un esófago que está dilatado pero que además tiene apariencia sigmoidea. Esto es como una S como sucede en el sigmoides. Este grado 4 es el más severo en el que ya es indicado valorar pues realizar una esofagectomía, ¿no? O que también se podría describir como la fase terminal de la acalasia. Este es el cuadro que les comentaba. Es un cuadro, pues, es un poco complicado si lo tratamos de sacar correctamente y explicar todo a fondo, pero hay ciertas cosas que yo quiero que se aprendan. Lo primero es que hay que recordar que es la presión integrada de la relajación, que es el IRP, ¿no? Usualmente en los casos clínicos va a venir así, IRP, y tú tienes que acordarte del valor mayor de 15, porque es el que te va a ayudar a que tú identifiques si estamos ante ese tipo de trastornos. Y además te comentan que no tiene peristaltismo, como ya lo comentamos, entonces que estamos ante una acalasia. Y la acalasia tenemos 3 tipos funcionales, como dijimos al inicio. El tipo 1 es una ausencia del peristaltismo en el 100%, ¿no? del momento. En el tipo 2 tenemos una presurización más del 20% de las degluciones. Y en el tipo 3 tenemos una contracción prematura en más del 20% de las degluciones. Yo sé que tal vez pueda sonar un poco complicado, pero créeme, tal cual está en esta gráfica es tal cual yo he visto los casos clínicos de los simuladores. Entonces mi recomendación máxima es que te lo aprendas. Si tenemos un IRP mayor de 15 y tenemos una peristalsis presente o débil, pues tenemos que empezar a sospechar de variantes de acalasia o que estemos ante una obstrucción mecánica, principalmente en la unión esofagogástrica.
Si tenemos un IRP normal sin peristaltismo, pues aquí ya tenemos dos trastornos extra, que es el espasmo esofágico y el esófago hipercontráctil o el martillo neumático, que también es otro nombre que se les puede describir, ¿no? Entonces, si tenemos una latencia distal menor de 4.5 segundos en más del 20% de las degluciones, sospecharemos de un espasmo esofágico. Y si tenemos una latencia distal más de 4.5 segundos, pero tenemos una contractilidad integral distal mayor de 8000, que esta es la cifra, el DSI es la cifra que te tienes que aprender para hablar del esófago hipercontráctil o el del jackhammer o el martillo neumático, como sea que le quieras decir. Entonces aquí estaríamos haciendo el diagnóstico, ¿no? Es importante que recuerdes estas líneas, al igual como te las he puesto aquí, estas también las tienes que recordar de memoria, porque así te las ponen en el caso clínico. Esto es como que lo más difícil, simplemente tratar de recordarlo de memoria. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto no es de que aprendas a interpretar una manometría, ni se te ocurra, pero sí es importante que al menos estos no te las vayan a que las vayas a fallar, ¿no? O sea, eso es como que lo que tienes que aprender, porque si no puedes fallarla y pues podría ser perjudicial para tu calificación. Otro de los que te tienes que aprender, aparte de todos estos, cuando tenemos un IRP normal, pero tenemos alteraciones durante el peristaltismo y principalmente la del cascanueces, ¿no? O la peristalsis hipertensiva, que en más del 20% de las degluciones tenemos una latencia distal de más de 4.5, tenemos un DSI mayor de 5000, ¿no? Es como que otro de los que te pueden llegar a preguntar. Pero lo más importante que te aprendas es el IRP, los valores, los tipos de acalasia y cómo la vas a diferenciar cada una en una manometría, el espasmo esofágico difuso, el esófago hipercontráctil o el jackhammer, y también el esófago en cascanueces o la peristalsis hipertensiva, ¿no? Estos es de memoria. A lo mejor a algunos de ustedes se les haga muy fácil interpretar las manometrías que les enseñaron o lo que sea, pero en un contexto general, y mi mayor recomendación es que las anotes al lado en algún lugar en donde tengas. También se encuentran en mis resúmenes que puedes encontrar aquí en el Patreon, pero lo más importante es que te lo aprendas, que no se te vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque así tal cual las preguntan. El tratamiento farmacológico, sabemos que podemos tener tratamiento farmacológico, tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico. El farmacológico nos vamos a basar en dos, en el isosorbide y el nifedipino. Estos medicamentos se administran por vía sublingual. Se ha demostrado que el isosorbide es ligeramente superior al nifedipino para el control de la sintomatología. Sin embargo, la isosorbide tiene más efectos secundarios, como puede ser la cefalea. Entonces, pues aquí es como que esto lo suelen preguntar mucho, que ¿cuál es mejor? Pues el isosorbide. ¿Cuál tiene más efectos secundarios? El isosorbide, ¿no? ¿A quiénes les vamos a dar tratamiento farmacológico? Aquellos que no son candidatos a una cirugía, que no son candidatos a tratamiento endoscópico, o aquellos que no aceptaron ningún tipo de tratamiento, ¿no? Por la razón que sea. Ellos son los pacientes a los cuales vamos a indicar un tratamiento farmacológico. El tratamiento endoscópico tenemos 4 tipos: la toxina botulínica, la dilatación neumática, la endoprótesis y el PUEM. Y para resumírtelo, solamente vamos a hablar de toxina botulínica y de dilatación neumática. ¿Por qué? Porque la endoprótesis y el PUEM no están recomendados por parte de la guía de práctica clínica. Entonces no tiene mucho caso que te metas a aprendértelos. La toxina botulínica, por su parte, va a tener un efecto inicial cerca del 85%, pero a los 6 meses se va a reducir al 50% y al año se va a reducir este efecto hasta un 30%. La toxina botulínica va a ser más útil en adultos mayores y en aquellos que tengan acalasia vigorosa o de tipo 2. Si después de la inyección que nosotros aplicamos la toxina botulínica, la presión del esfínter esofágico inferior es mayor de 18, va a ser poco probable que responda a un nuevo tratamiento. ¿Qué cosas te preguntan de esos tratamientos endoscópicos? Las complicaciones. En el contexto de la toxina botulínica, la complicación más frecuente va a ser el dolor torácico. Se recomienda en qué pacientes, en aquellos que no son candidatos a dilatación neumática o a miotomía quirúrgica, ¿no? Por su parte, vamos a tener la dilatación neumática. Esta se realiza con balones de polietileno y existen 3 tamaños de dilatadores: de 3 centímetros, de 3.5 y de 4 centímetros. Nosotros vamos a iniciar nuestro tratamiento con el balón menor, por ejemplo de 3 centímetros. Se va a reevaluar en 4 a 5 semanas y si persiste la sintomatología, vamos a utilizar un nuevo balón.
Se comenta que la efectividad inicial es cerca del 85%, pregunta de examen, y tiene una tasa de éxito a 4 años del 93%, otra pregunta, ¿no? Un tercio de los pacientes va a recidivar la sintomatología de 4 a 6 años, y se espera una respuesta favorable si son pacientes mayores de 40 años, son mujeres, tienen una presión postdilatación menor de 10 o tenemos una acalasia tipo 2. ¿Cuál es la complicación de ese tratamiento? Pues la perforación esofágica, ¿no? Y del 15 al 35% pueden desarrollar reflujo. Entonces, nosotros vamos a recomendar la dilatación neumática en pacientes con riesgo quirúrgico alto, edad avanzada o que no deseen tratamiento quirúrgico no endoscópico, ¿verdad? Porque, o sea, nos referimos a la miotomía de Heller. Y hablando de la miotomía de Heller, prácticamente esta imagen describe lo que debes de saber. Sabemos que la miotomía de Heller va a consistir en la división de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior, pero sin que lleguemos a crear lesión sobre la mucosa. Este es el tratamiento de elección y además también va a formar parte del tratamiento inicial de la acalasia tipo 1. El abordaje laparoscópico se ha visto que reduce las complicaciones y la aparición de reflujo postquirúrgico, entonces es el abordaje recomendado, ¿no? Se recomienda ocupar de 4 a 8 centímetros del esófago y de 0.5 a 2 centímetros del estómago. Pregunta de examen. Y además, no se te olvide, a toda miotomía de Heller le tienes que hacer una funduplicatura parcial, ¿de acuerdo? Y si es necesario, como vimos en el capítulo de Erge, pues si es necesario por una hernia hiatal, podemos hacer una plastilla hiatal. El tipo 1 va a responder mejor a este tipo de tratamiento. Continuamos con la clase terminal, la cual la vamos a definir como la presencia de un megaesófago o un esófago sigmoides. En estos casos, el tratamiento inicial va a ser con miotomía de Heller. Sin embargo, pues estos pacientes pueden que no respondan al tratamiento. Y aquí lo que vamos a tener que pasar a realizar, pues es una esofagectomía con ascenso gástrico. Recuerda que tiene una alta mortalidad, entonces no a todos los pacientes se le puede realizar. El seguimiento de esos pacientes se debe realizar con un esofagograma varitado cada año y se debe realizar endoscopía cada 3 años si existe antecedente de acalasia mayor de 10 años. No se te olvide esto porque también lo suelen preguntar. Vamos a definir nosotros falla terapéutica si tenemos disfagia persistente al tratamiento, que esta va a ser de acuerdo a la guía de práctica clínica con una escala que vamos a evaluar al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Entonces vamos a pensar o vamos ya a definir si estamos ante una falla terapéutica o no. A toda falla terapéutica, el estudio inicial es con esofagograma varitado y el tratamiento va a depender del deseo propio de los pacientes. Si inicialmente realizamos una dilatación neumática, el tratamiento puede ser con una nueva dilatación, con una toxina botulínica o con una miotomía con técnica antirreflujo. Si nosotros realizamos miotomía con técnica antirreflujo, podemos realizar una nueva miotomía, toxina botulínica o realizar una dilatación. Sin embargo, esta última tiene un alto riesgo de que se desarrolle una perforación. En ambos casos, si el problema no se resolvió, recuerda que el tratamiento final de estos trastornos va a ser la esofagectomía con ascenso gástrico. Vamos a revisar dos algoritmos que vienen en la guía de práctica clínica de acalasia, en el cual en el primero vamos a tener la disfagia a sólidos y líquidos y ya sabemos, lo primero que hacemos es un esofagograma varitado para ver cómo está la anatomía y si identificamos estas clásicas como el pico de pájaro, ¿no? Nosotros identificamos lo clásico, si está presente, pues pasamos al segundo estudio, que es la panendoscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que verificar diagnósticos diferenciales y que no estemos ante una acalasia secundaria. En la panendoscopía vemos dilatación esofágica, retención de los alimentos con resistencia al paso del endoscopio al estómago. Si es así, nuestro siguiente paso diagnóstico es hacer una manometría, que ya la comentamos ampliamente. Una vez que hicimos nuestra manometría, hay que evidenciar la ausencia de peristalsis y la disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior. Si es así, estamos ante una acalasia. Si no es así, estamos ante a lo mejor otro trastorno de la motilidad. Pero si nosotros hicimos nuestra panendoscopía, no observamos nada de esto, tenemos que descartar malignidad. O si nosotros hicimos un esofagograma varitado y no encontramos nada de esto, también tenemos que descartar malignidad. Porque recuerda que la malignidad te puede producir una disfagia mecánica. Por su parte, si ya tenemos un paciente que es tratado de acalasia, que es lo que les comentaba de la falla terapéutica y todo eso, hay que valorar esta escala, que es la escala de Eckardt. No sé si se dice así, pero pues
vamos a dejarla así, Eckhart, no se les olvide. Se realizan consultas al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses, ¿no? Posteriores al tratamiento. Y después de eso, de forma anual. Y hay que aplicar esta escala para ver la sintomatología que tiene el paciente. Si esta escala nos sale con más de 3 puntos, tenemos que realizar un esofagograma varitado temporizado, ¿no? O un esofagograma de vario, ¿no? Así nada más. Si nuestro esofagograma está anormal, estamos ante una falla terapéutica y hay que volver a hacer todo el protocolo. Nueva endoscopía y nueva manometría y valorar nuevo tratamiento, como ya lo comentamos. Si nuestro esofagograma no es anormal, nosotros vamos a realizar una panendoscopía y pHmetría, y más si tenemos presencia de síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Más si nosotros lo que realizamos fue una miotomía, ¿no? Y la fundoplicatura que se realizó a lo mejor no quedó totalmente acorde y que esto le está produciendo que el paciente tenga síntomas de pirosis y todo ese show. Por su parte tenemos un resultado de la escala de Eckhart menor de 3 puntos. Aquí lo que vamos a realizar a nuestros pacientes es la vigilancia con esofagograma de forma anual para identificar la falla terapéutica en algún momento. Si el resultado es anormal, pues estaríamos ante una falla terapéutica. Si no es así, se le tiene que hacer de forma anual el esofagograma y la panendoscopía cada 3 años. No se te olvide eso, esofagograma anual y panendoscopía cada 3 años. Vamos a continuar con el siguiente trastorno y el último tema que vamos a revisar, que es el espasmo esofágico difuso. Sabemos que es un trastorno caracterizado por múltiples contracciones espontáneas o inducidas por la evolución. Se puede asociar a colagenosis, neuropatía diabética, ERGE, esofagitis por radiación, obstrucción esofágica. Patológicamente vamos a observar una degeneración parcheada localizada en el nervio, a diferencia de la acalasia, que es sobre los cuerpos neuronales. Sabemos que se presenta clínicamente a los 40 años aproximadamente, cursa con dolor torácico, disfagia o puede cursar con ambos. La característica de la disfagia es que va a ser tanto a sólidos, líquidos, pero es intermitente. O sea, el paciente te va a decir, no siempre tengo la dificultad para tragar, ¿sí? Es a veces. La serie esofágico-gastrodenal te va a mostrar esta imagen clásica que usualmente la suelen poner en los exámenes, que es la imagen en sacacorchos. Y el diagnóstico lo tenemos que realizar con manometría. Pero recuerda, la manometría o el esofagograma puede no salir alterado porque es un trastorno intermitente. ¿De acuerdo? Este trastorno puede evolucionar a acalasia tipo 3 y aquí el tratamiento inicial es con ifedipino y si es refractario se pueden realizar dilataciones y si fallan pues ya una miotomía longitudinal. Esto es una pregunta clásica de los simuladores. Tratamiento del espasmo esofágico difuso es con nifedipino. Y con esto terminamos lo que es la clase de acalasia y de los trastornos motores del esófago. Es una clase sencilla, pero que es muy importante. Espero te haya gustado, te haya servido para poder dominar un poco más el tema. Cualquier duda la puedes dejar en la sección de los comentarios y pues nos vemos hasta la próxima, ¿de acuerdo? No te pierdas ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo aquí en el Patreon. Chao, chao.